Buenos días. A las que estamos, ojalá y sus compañeras se vayan integrando en el proceso de la clase o en el transcurso de la clase para que trabajemos con esta materia de hoy, ¿no? Hoy nos toca la sesión 5, que es la filosofía clásica, Platón y el idealismo, y Aristóteles y el racionalismo. Bueno, se les dejaron dos lecturas. La primera fue una lectura de Yedep que me pareció, digamos, un tanto completa, y otra lectura de eh, de Picardo Joao, ¿no? Que, pues bueno, lo único que trae es un poco más de información de lo que ya se había leído en la primera lectura. Buenos días, Dulce, qué bueno que nos acompañas. Y bueno, vamos entonces a trabajar como lo venimos haciendo eh, con las participaciones. Le vamos a dar la participación a Sandra. No sé si nos puedas comentar algo, Sandra, con respecto a la lectura. Con respecto a la lectura de la antología de Yedep. ¿Te escuchamos? Del tema 2.1. Así es, del tema, sí, del 2.1. En realidad empieza un poquito antes, desde corrientes filosóficas propias de la educación, pero Ah, coméntame desde lo que hayas leído, ¿sale? ok. De corrientes filosóficas propias de la educación, le entendí que según Karl Popper, Ujú, había sí se podría decir que como contribuido con unas, se podría llamar ¿cómo se dice? Como tres tipos de realidades. La ujú, primera era realidad física, y la otra era algo de productos creados, ujú, y otra realidad mental. ujú, Y todas estas tres mundos de Karl Popper existían, bueno, tenían cierta conexión unos con otros. ujú, Del tema 2.1 de filosofía clásica le entendí que la filosofía se clasificaba como el conjunto de saberes, y este conjunto de saberes había tenido rasgos esenciales como contenido, mmm, creo que era objetivo, ujú, y también hubieron dentro de esto hubieron dos periodos, uno que era el periodo humanista y ok, otro periodo que era el naturalista. ujú, También hablaba de la síntesis de Platón y de Aristóteles, ujú, donde manifestaban la teoría de ideas, la cual consistía en que el mundo real era una copia de un mundo abstracto. ujú, También que se podía razonar mediante la biológica ujú, y los silogismos. ok, Ajá, los silogismos. También hablaba de lo que eran las escuelas helenísticas, y de lo edoísmo, ajá, y creo que nada más. ok, ok. Mm, creo que nada más. Ok, muchas gracias, Sandra. Sí, de hecho abordaste varios temas, seguramente hay algunas dudas por ahí con respecto a los mismos, ya los iremos trabajando para ir resolviendo aquellas dudas, o si tuvieran dudas puntuales, pues con todo gusto empezaríamos precisamente en esas dudas. Bien, muchas gracias, Sandra, le vamos a dar el micrófono, o que tome el micrófono, su compañera Dulce. ¿Nos puedes comentar algo, Dulce, de la lectura?
Si estás por ahí, Dulce. Si nos puedes comentar algo de la lectura. ¿No? Bueno, creo que tiene problemas ahí Dulce con em, su internet. Claudia, ¿nos podrías comentar algo de la lectura? Sí, profe. Adelante, Claudia. En filosofía clásica vimos otra vez lo que es filosofía, que es Ajá. amor al conocimiento y que con el tiempo la filosofía se convirtió en la sabiduría en sí misma, en Ujú. el conjunto del saber. Las palabras de Aristóteles fueron todas las demás ciencias serán más necesarias que esta, pero ninguna superior. También existió el periodo naturalista y el periodo humanista. Ujú. Vimos lo que son las escuelas helenísticas, en donde lo más importante era alcanzar la felicidad. Ujú. El, el neoplatonismo, en él existe un solo Dios del cual se deriva toda la realidad. Y según el filósofo griego Platón, el realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia y de universales. Ok, Aristóteles y el racionalismo es un papel de la razón en la adquisición del conocimiento. ok, ok. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu participación. Bien. eh, ok. Recordemos que lo que vamos a estudiar hoy es precisamente cuáles son las corrientes filosóficas propias de la educación. En este sentido, ya hemos hablado en otras clases anteriores que con respecto a lo filosófico tenemos esta parte racional que se vino a poner en boga ya con René Descartes, con esto de pienso, luego existo, ¿no? Y que el conocimiento no se puede dar de ninguna manera si no es por el razonamiento, es decir, por el razonar. Esto implica llevar un proceso metodológico de pensamiento para poder aseverar o asegurar que el conocimiento existe, ¿no? O que el conocimiento es verdadero. Sin embargo, nosotros también hemos reflexionado en estas clases precisamente que pues que el conocimiento también se puede dar por la experiencia, ¿no es cierto? Es decir, de manera empírica. Y de hecho hay otras posturas filosóficas que dicen que no hay otra manera de conocer si no es por la experiencia, que ese es el conocimiento válido. Ahora, esto tiene que ver de acuerdo a lo que comentaba su compañera hace un momento con respecto a las realidades de Karl Popper, ¿no? Por ejemplo, esta realidad física donde se encuentran todos los fenómenos y estados de la materia, así como la energía, ¿no? Es decir, estamos en una realidad donde podemos tocar, donde podemos palpar, donde podemos sentir, donde existe energía. Por ejemplo, cuando nosotros salimos al bosque o salimos a dar un paseo y hay un viento, ¿no? Que roza nuestro rostro, que despeina nuestra cabellera, es decir, que nos hace llorar porque nos toca los ojos, esa es una energía, es algo físico, es una realidad física, que finalmente nosotros no la vemos, no la podemos observar, pero sí que la podemos sentir, ¿no?
sí que la podemos sentir, y en ese sentido es parte de la materia y es parte de la energía, ¿no? Es algo físico. Y en ese sentido nosotros sabemos que hay esa realidad, ¿no? Es decir, ese aire fresco que quizás me llena de energía, que me acaricia la cara, ¿no? Ese aire que no lo veo, pero que está ahí, ¿no? Que lo puedo sentir. En ese sentido, la realidad física. Eh, Dice Claudia, el conocimiento es un conjunto de experiencias y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. Asimismo, el conocimiento nos lleva a un proceso cognitivo que se desarrolla a medida que obtenemos mayor información, y todo esto gracias a la experiencia. Sí, pero también está la otra manera de aprender racional, de buscar el conocimiento, no solamente de la experiencia. No podemos hacer una lucha entre el conocimiento verdadero y el conocimiento no verdadero. Por ejemplo, el conocimiento de la experiencia desde el punto de vista científico, racional de René Descartes, ese no existe, es decir, no se puede comprobar. Lo único que pasa es que se da por sentado que hay un conocimiento, pero no se puede sustentar, ¿no? Entonces, en consecuencia, no es un conocimiento científico. Ahora, en estos tiempos, no podemos decir que la experiencia no es un conocimiento, ¿no? Y que solo el conocimiento se da por la ciencia, porque nosotros y nosotras ya sabemos que precisamente como seres humanos estamos inevitablemente expuestos al conocimiento, y que aprendemos de diversas maneras, ¿no? Que aprendemos desde el tacto, que aprendemos, claro, desde el razonamiento, que aprendemos desde el corazón y desde la subjetividad, es decir, que aprendemos desde el cuerpo, ¿no? Muchos tipos de aprendizaje. En ese sentido, tenemos que vincular este aprendizaje racional con este aprendizaje de experiencia, específicamente en ese proceso de reflexión, como lo escribe Claudia, que me va a llevar a este razonamiento y que eventualmente voy a obtener por todo este proceso un conocimiento, ¿no? En ese sentido, la realidad física me lleva precisamente a esa experiencia, me lleva precisamente a obtener esos conocimientos que quizás no los pueda yo obtener de otra manera, ¿no? Hay otra realidad mental, hay una realidad compuesta por todos los estados conscientes e inconscientes de la mente humana, según Popper, ¿no? Según Popper. ¿Y qué pasa con esta realidad mental, ¿no? Esta realidad mental es todos aquellos constructos que nosotros ya tenemos, sea consciente o inconscientemente, de la realidad en que vivimos, ¿no? En ese sentido, tenemos ya aquí estas construcciones mentales, estos pensamientos, estas estructuras que nos permiten de manera consciente o de manera inconsciente tomar acción o decisión sobre un objeto u otro objeto, ¿no? En ese sentido, la realidad mental. Todos y cada uno tenemos precisamente ese conocimiento. Por ejemplo, una realidad mental construida, estandarizada para todos, el mismo ejemplo del viento, ¿no? ¿Por qué le llamamos viento? Bueno, porque ya hay un simbolismo que nos indica que eso que sentimos rozándonos las mejillas, ¿no? Acariciándonos las mejillas, es precisamente viento. Ya le pusimos ese nombre, ese simbolismo, lo identificamos así, ¿no? Como cuando decimos la manzana es roja,
cuando decimos la manzana es roja, nosotros nos imaginamos no una manzana amarilla, no una manzana verde, no una manzana morada, nos imaginamos nuestro constructo de esa realidad mental, la creamos precisamente en nuestro subconsciente o en nuestro consciente. Es decir, cuando yo digo la mesa, nos imaginamos precisamente la mesa, ¿no? La mesa es ese constructo que ya tenemos como generalizado. Pero quién sabe, a lo mejor ustedes se imaginaron una mesa de plástico, ¿no? O se imaginaron una mesa de vidrio. O yo, por ejemplo, me imaginé una mesa de madera, pero con patas roizas, es decir, patas redondas, gruesas, ¿no? En ese sentido, cada uno tiene una realidad. Dice Claudia, nosotros relacionamos lo que hablamos o escuchamos. Claro, es decir, nosotros construimos ahí en nuestro pensamiento, en nuestra mente, creamos una imagen, ¿no? Creamos una imagen gracias a ese constructo que ya tenemos de la realidad, ¿no? Por eso es que la literatura es una de las fuentes de inspiración que nunca jamás se van a terminar, porque aunque el que escribe ese libro, esa historia, esa novela, ese cuento, lo escribe desde su perspectiva, desde su constructo, desde su realidad física, nosotros que leemos el libro nos imaginamos desde nuestra realidad física y desde nuestra realidad mental, es decir, desde nuestros constructos. Así pues, cuando alguien escribe que visitó un paraje con grandes montañas, un río que atraviesa las mismas, las casas hogareñas, un perro ladrando a la distancia, los animales contentos dentro de ese espacio y la gente amable, claro que ya nos imaginamos algo, ¿no es cierto? Ya construimos algo. Quizás esa gente amable, esos animales, yo me imaginé unos pollos, o me imaginé unas vacas, o me imaginé unos becerros, o unos chivos, no sé, ¿no? Cada quien, desde nuestros contextos, construimos algo, ¿no? Gracias a qué? A una realidad física. Y además de qué? Pues de una realidad mental que ya estamos construyendo. Y eso me lleva a una realidad de productos, ¿sale? Esta realidad de productos son creados por los seres humanos que permite transmitir la ciencia, la cultura y la ética de las nuevas generaciones. El ejemplo justo anterior me sirve precisamente para relacionar esta de productos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Producimos una imagen mental con esta forma de construir una realidad, ¿no? Esta forma de construir una realidad, es decir, quizás yo me imaginé a las personas que son hogareñas, quizás con chapas, quizás me imaginé las montañas con el río, un río claro, supongo que hace frío, por eso la gente está coloradita, muy amable, quizás hasta con rostro me la imaginé, ¿no? En ese sentido estoy haciendo un producto de la realidad, ¿no? Es decir, me estoy imaginando algo, esa es la imaginación. Por eso les digo que la literatura nos permite eso, nos permite viajar a mundos que no hubiéramos explorado nunca si no tuviéramos la posibilidad de imaginarnos ese mundo posible, ¿no? Y en ese sentido la educación, ¿no? Si la educación que yo he tenido en mi transcurso educativo, es decir, en mi caminar como estudiante,
no ha sido el que yo quiero, no ha sido el que a mí me gustaría, bueno, esto me permite imaginar, ahora que estoy en la carrera, otros mundos posibles de trabajar lo educativo, otras formas, hacer educación otra, ¿no? Es decir, buscar otras maneras que sean quizás más divertidas o que sean como yo me las imaginé en algún momento de mi existencia académica, ¿no? En ese sentido, tenemos una realidad física, hicimos un constructo mental y ahora vamos a hacer una realidad de productos. Claro, si lo pasamos al, a los términos científicos, claro que tenemos también una realidad física, por ejemplo, la tecnología, ¿no? ¿Cómo empezó la tecnología? Bueno, quizás eh, una máquina de escribir, ¿no? Una máquina de escribir, ¿no? Esa es mi realidad física. Una disculpa, ¿me escucho? Sí, sí me escucho, es que se me acaba de ir el internet. Ok, ok. Gracias, Claudia, gracias, Sandra. Muy bien, entonces les decía que gracias Dulce, gracias Mari, gracias Angélica. Les decía que les iba a poner un ejemplo de tecnología, ¿no? Eh, digamos que, bueno, hay ejemplos de tecnología mucho más reales, pero para que quede, para que me pueda yo explicar lo mejor posible, ¿no? En el sentido eh, de una máquina de escribir, ¿no? Quizás en esa realidad física tiene una máquina de escribir, pero ya viendo otros avances tecnológicos, quizás de calculadoras, etcétera, etcétera, a alguien se le ocurre hacer una máquina de escribir, pero ya electrónica, ¿no? Es decir, que hay una pequeña pantallita y en esa pantallita escribe, ¿no? Y quizás ya en esa realidad mental de imaginación, lo que hace es convertir en una realidad tecnológica ese constructo mental, ¿no? Y entonces trabaja para que se vuelva un producto. Y entonces la máquina de escribir, digamos, a lo mejor alguien primero dijo es muy difícil escribir a mano, mejor trabajemos en una máquina de escribir o intentemos hacer una máquina que nos ayude a facilitar el trabajo y alguien más lo mejora, ¿no? En ese sentido, la realidad de productos. Espero que me haya yo explicado. Ya sé que como que se nos va el hilo si se va el internet, pero bueno, si tienen alguna duda, háganmela saber, ¿no? Bueno, ya vimos entonces las influencias que tienen estas características de Karl Popper con respecto a el medio físico, el medio mental y el medio de productos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas corrientes filosóficas. Ya vimos que todo esto de la filosofía se basa en la realidad. Ya alguien de ustedes comentó que se basa en una realidad natural o se basa también en una realidad humana, ¿no? La natural, por supuesto, era aquella que daba cuenta o quería dar cuenta de las explicaciones del porqué de la naturaleza, ¿no? Es decir, el aire, el viento, el mundo, nosotros, ¿no? Y en el caso de lo humanista ya tiene que ver con lo que nos interesa a nosotros como seres humanos, es decir, desde lo subjetivo, desde lo que nosotros queremos aprender. En ese sentido vamos a llegar en algún momento o en otro momentito para ampliarlo más. Vamos a ver ahora cuáles son las corrientes filosóficas tradicionales con respecto al pensamiento filosófico, ¿no? Una forma de adquirir el conocimiento
es precisamente desde el escepticismo, es decir, desde el no creer nada, ¿no? Desde el no creer nada, es decir, el escepticismo comentaba, hay que negar la posibilidad de alcanzar lo objetivo y la verdad, es decir, todo es dudoso. Lo mejor es no afirmar ni negar nada, ¿no? Es decir, hay que dudar de todo. En ese sentido, tiene lógica porque, por ejemplo, yo podría decir ahora, o si estuviéramos juntos, yo podría decir tengo frío, ¿no? Pero, pero de que yo tenga frío no puedo dudar porque lo estoy sintiendo. Pero realmente hace frío, los demás tendrán frío, ¿no? En ese sentido, no tengo la manera de saberlo, ¿no? Simplemente sé lo que yo siento, pero lo que hay fuera de mí no lo sé, ¿no? En ese sentido, eh, hay que negar, digamos, desde esta postura filosófica del escepticismo, todo para conocer las cosas. Y en consecuencia solo podemos conocer las cosas gracias a la percepción de las mismas por uno mismo, ¿no? Pero hay que dudar, por ejemplo, yo estoy enamorado y yo sé que la quiero, yo ya me siento enamorado, pero ella me querrá igual, ¿no? Hay que dudar, ¿no? En ese sentido del escepticismo. Eh, y en consecuencia, pues bueno, hay que desde esta postura filosófica existe, no existe la posibilidad de ser objetivo, a menos que esa objetividad tenga que ver justamente conmigo. Es decir, eh, sentir frío, sentir calor, sentir dolor, etcétera, solamente conmigo. En el caso del realismo, el realismo sostiene que nosotros como seres humanos somos capaces de alcanzar el conocimiento de la realidad con nuestras propias facultades cognoscitivas. ¿En dónde me deja el realismo entonces? Que el realismo para mí puede ser una forma de ver la realidad, pero ese realismo no es real quizás para ustedes. Ustedes ven la realidad de otra manera, desde otra postura, desde otro constructo. Entonces, en ese sentido, va a ser real lo que yo pueda disolver o resolver, digamos, lo que yo pueda comprender. Aquí hay una, digamos, es una postura intermedia entre el empirismo, que es lo que se sabe o lo que se aprende gracias a la experiencia, y el racionalismo, ¿no? Que es lo que se aprende gracias a una metodología implementada con respecto al conocimiento de la realidad, ¿no? Menciona algunos autores como Aristóteles, que propone precisamente un razonamiento silogístico que seguramente ustedes ya leyeron. No nos vamos a quedar ahí a verlo. Hay otros que, digamos, en este sentido de filosofía y en este momento de la Edad Media, o algunos le llaman la Edad del Oscurantismo, aunque otros historiadores no están de acuerdo debido a que sí hubo este proceso de reflexión, quizás no hubo inventos, pero sí hubo un proceso de reflexión. En el sentido de que uno de los grandes filósofos religiosos, Santo Tomás de Aquino, que ya lo hemos visto en otras clases pasadas o en otras materias, él decía que lo único, la única verdad
era la fe, ¿no? Y las propias experiencias sensibles. Se nos parece un poquito al realismo, ¿no es cierto? Dulce comenta, dice, las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea, precisamente esto que estamos mencionando, el escepticismo, el realismo, el idealismo, el empirismo y el criticismo, ¿no? Son algunas corrientes, no son las únicas, sino que hay más. Y ahora nosotros, no es que ya no hagamos uso de esas corrientes, sino que ahora las tomamos precisamente como base para poder alcanzar el conocimiento, ¿no? En ese sentido, ya habíamos platicado del empirismo con respecto a que el hombre puede alcanzar la realidad o puede resolver su realidad de acuerdo a el uso de sus sentidos, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia es un conocimiento es un conocimiento real, según Luke, ¿no? El conocimiento real y verdadero es precisamente aquel que se obtiene gracias a los sentidos y que estos nos confieren la realidad, es decir, gracias a lo que vemos, gracias a lo que tocamos, gracias a lo que respiramos, etc. En contraparte, el racionalismo, que también ya lo explicamos un poco, que tiene que ver con la razón, es decir, no hay otra verdad si no es que se comprueba gracias a esta razón, ¿no? Pero Luke dice que con los sentidos es la única manera de obtener la realidad. Y hay otra postura que también es lógica, que precisamente los sentidos nos pueden jugar una mala pasada o nos pueden engañar, ¿no? Hay una teoría en filosofía que se llama la teoría Gestalt y es una teoría que es de fondo-forma, ¿no? Fondo-forma. Seguramente se las van a mostrar en algún momento. Y esta teoría precisamente habla de cómo los sentidos nos engañan, ¿no? Es decir, no sé si ustedes han visto, es más, déjenme buscarla para que ustedes tengan más o menos la idea de cómo es que nuestros sentidos nos pueden engañar. Déjenme ver si se las puedo presentar. Ok. Se las voy a presentar justo ahora. Déjenme compartirles para que veamos cómo también los racionalistas tienen razón con respecto a esto de que los sentidos te pueden engañar, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme ver, tengo por aquí una imagen. A ver si la podemos ver. Déjenme, está cargando. Ok, vamos a ver. Oye, está muy... Ok. Miren, les voy a pasar no sé si ya se ve. A ver, coméntenme por favor si ya están viendo la imagen. Ok. Ahora sí, fíjense. Esta es una teoría, la Gestalt es la teoría forma-fondo. Fíjense cómo aquí en este video se ve a alguien metiendo a este agujero un lápiz, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros. Vamos a ver qué es lo que sucede. Rapidísimo, nada más para que vean. Es solo un papel, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo lo dibujan, cómo lo pintan. Y eso es parte precisamente de la teoría
gestal que nuestros sentidos igual y nos pueden, digamos, engañar. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Miren este. ¿Qué ven aquí? Voy a ver si puedo hacer más pequeño. ¿Qué vemos aquí? ¿Alguien me puede comentar qué es lo que ve ahí? ¿Qué ve? ¿Qué vemos? Adelante, Mari. Sandra dice una cara. Ah, cara y a la vez una que está debajo de un puente, pero a la vez el lago. Ok, ok, muchas gracias, Mari. Sí, lo que vemos aquí precisamente es la Torre Eiffel con una persona, unos árboles al fondo, algo aquí, ¿no? Que es una casa, una construcción, pero si nos damos cuenta, sí hay un rostro, ¿no es cierto? Aquí están los ojos, ¿no? Aquí está la nariz, esta es la boca y este es precisamente eh, la barbilla, ¿no? En ese sentido, los racionalistas también tienen razón, ¿no es verdad? Los racionalistas también dicen que nos puede engañar nuestra visión, ¿no? Nos puede engañar nuestra visión y podemos ver cosas en donde no están. A ver, déjenme ver si les muestro otra. Seguramente ya ustedes han visto varias imágenes. Bueno, aquí hay una más pequeñita. ¿Qué vemos aquí? ¿No? Dos rostros, ¿no es cierto? Se ve una copa Una copa, ajá. y a la vez dos caras. Dos rostros, ¿no es cierto? Dos caras. En ese sentido, vemos como si no ponemos mucha atención a lo que estamos viendo, podría ser precisamente una idea falsa de la realidad. Déjenme buscarles otro para que terminemos con esto. Ok, a ver, déjenme ver. Denme un segundo. A ver si lo encuentro. Denme un segundito. Denme un segundo. Estoy buscando esa imagen para que ustedes me la... ok, no la encuentro. Me salen otras cosas. Y... ok. Ok, déjenme ver si la encuentro por aquí. Bueno, no la encuentro. Ya en cuanto la encuentre, se las paso para que veamos, veamos qué cosa es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y por qué es que lo vemos, ¿no? Porque quizás nosotros ya tenemos precisamente algunos constructos mentales
que nos implica ver otras cosas en la figura que quizás alguien más no las, digamos, alguien que todavía no tiene esos constructos, la vería, ¿no? Entonces, permítanme. Ok, creo que ya la encontré, ¿no? Vamos a ver si la podemos hacer grande, esta figura. Se las presento para que ustedes me digan qué es lo que ven precisamente en la misma. Déjenme ver si la encuentro más grande. Ok, ya la tengo por aquí. Denme un segundito. Ok, a ver si la podemos ver, ¿sale? No sé si ya la ven esta imagen, ¿sí se nota? Ok, muchas gracias, Mari. Ahora, coméntenme qué ven, me lo pueden decir o lo pueden escribir. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Qué es lo que vemos en esa imagen? Una botella y dos personas, ok. ¿Alguien más? Una botella, muy bien. ¿Qué otra cosa vemos? Ok, con dos personas. ¿Qué más vemos? Fíjense cómo nuestra mente, nuestros constructos mentales nos están jugando chueco, ¿no? Una botella con dos personas, ¿no? Ok, ok. Para que nos vayamos rápido, fíjense, ¿qué es lo que hay aquí? Si nosotros le presentamos, eh, si nosotros presentamos este dibujo a un niño pequeño, lo que va a ver no es lo que vemos nosotros. Nosotros que vemos a una botella específicamente es lo que vemos ahí físicamente con dos personas. Una imagen o inferimos que detrás de la primera imagen hay un varón, ¿no es cierto? Esto, hay un varón. Y que la segunda imagen tenemos a una mujer, ¿no? Bueno, nosotros lo imaginaríamos como en el acto sexual, ¿no? Sin embargo, lo que no hemos visto, y por eso concuerda con el racionalismo, nuestros sentidos nos juegan una mala pasada, lo que no hemos visto es precisamente esto negro, estas figuras negras, ¿no? Que están detrás de esta figura más grande, pero que en realidad son pingüinos, ¿no es cierto? Miren, aquí están los, perdón, son los delfines, no pingüinos, son delfines. Miren, aquí hay un delfín, hay un segundo delfín, un delfín más pequeñito acá, tenemos otro delfín de este lado, aquí tenemos un delfín, acá tenemos otro, tenemos un siguiente delfín aquí, tenemos un siguiente delfín acá, tenemos un delfín aquí y tenemos otro delfín acá, ¿no? ¿Sí los ves? ¿Sí? Bueno, mi sobrino ya me vino a decir que él sí ve los delfines, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo que percibimos. Dice Claudia que ella no ve los delfines. Bueno, ok. Eh, la figura, si quieren, la pueden buscar. Es, ahorita les digo cómo se llaman. Miren, aquí las tengo. Yo le puse imágenes que están delfines, ¿no?
Ahora vamos a poner esta para que se noten más los delfines, porque en esta ciertamente nuestra visión nos impide ver más de lo que tenemos en nuestros constructos, ¿no? No es malo, digamos, que veamos que una pareja está ahí, pues disfrutándose el uno al otro, ¿no? Es el constructo que ya tenemos ahora. Pero vamos a ver, déjenme ver, aquí está. Ay, déjenme ver. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ver, aquí está la primera foto, no se ve. Y aquí están los delfines que les decía, ¿sale? Aquí está un delfín. No sé si ahora sí ya los identifican más. Tenemos otro delfín aquí, van dos. Un tercer delfín, van tres. Un cuarto delfín, quinto delfín, sexto delfín, siete delfín, octavo delfín, noveno delfín. Ok, dice Claudia, así ya los notamos, ¿no? Bueno, y eso es precisamente lo que los niños pequeños verían, ¿no? Nosotros tenemos otro constructo porque ya sabemos de sexualidad, porque ya nos estamos acercando a ese periodo de nuestra vida donde quizás vamos a ser sexualmente activos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita vino mi sobrino y él me dice, sí, yo sí veo los delfines, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él todavía no tiene este constructo de sexualidad, ¿no? Él no tiene problema en... Adelante, Claudia, adelante. ¿Puede regresar a la imagen la otra, profe? Claro, claro, la tenemos por aquí. Permítanme, déjenme borrar esto. Aquí está. ¿Sale? Ahí está la imagen. Esa es la imagen de la primera que, bueno, nosotros vemos a una pareja, ¿no? A una pareja, pero en realidad los niños, como todavía no tienen esos constructos, ellos lo que ven es precisamente estos delfines. En realidad ellos no ven ese fondo que nosotros vimos, lo que ven ellos es lo que conocen, ¿no? Ok, ok, les vuelvo a presentar entonces la, la, les vuelvo a presentar entonces la pantalla. Déjenme presentarla nuevamente para que ustedes vean precisamente la imagen que ya tenemos por aquí puesta. Ok, ok, déjenme. Ok, a ver, ahí va la imagen, toda la pantalla. Vamos a presentar, compartir. Me comentan si ya se ve, si ya se ve la pantalla. Ya se ve, profe. Ok, bueno, esta era la pantalla del primer dibujo, es decir, donde lo que más nosotros notamos es precisamente el dibujo de dos personas, ¿no? Y este es el dibujo donde ya ni siquiera notamos a las personas, ¿verdad? Ya lo que se notan ahora son precisamente los delfines que, bueno, que en algún momento no veíamos. Esto, les decía yo hace un momento, esto tiene que ver con que nuestros sentidos efectivamente nos pueden engañar, ¿no? Y que por eso se trabaja con lo racional. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. Si ahora sí ya vemos los delfines bien marcaditos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, ok, bien. Nada más era con el objetivo de que viéramos precisamente cómo posiblemente nuestros sentidos efectivamente eh, nos puedan engañar, ¿sale? Entonces vamos a dejar de presentar para que sigamos con la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, el racionalismo. ¿Cómo se llaman estas imágenes? Bueno, yo las puse como teoría gestal. Teoría gestal.
De hecho, si quieren les presento cómo las busqué para que ustedes las busquen. Déjenme presentarles nuevamente la pantalla. Se las voy a presentar. A ver, déjenme ver si puedo poner aquí. Ok, sí ven la pantalla, ¿verdad? Déjenme Sí, ponerlo profe. acá. Ok, muchas gracias. Y le puse teoría gestal, así como está. Y le vamos a poner... bueno, le vamos a poner gestal. Gestal. Le damos un enter, me aparece esto y lo que yo pongo son precisamente las imágenes, ¿no? Ya vemos aquí imágenes, vemos por ejemplo esta imagen, esta que tenemos acá. Si la vemos con detenimiento, a ver, déjenme mostrárselas. Si la vemos con detenimiento, véanla por unos segundos. ¿Qué cosa pasa con la imagen? Cuéntenme. ¿Qué es lo que pasa con la imagen? Veámosla con detenimiento. ¿No se ve? Ah, a ver, déjenme ver. Ok, déjenme ver. Ajá, déjenme ver, creo que hice mal compartir la pantalla. Déjenme ver toda la pantalla. Ok, creo que ahora sí ya se ve la imagen. Sí, profe. Ok, Sí, veamos profe. esta imagen. ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, coméntenme. Sí, Sí, exacto. profe. ¿Qué De pasa, hecho, se Claudia? ve como que da vueltas, o no sé. Sí, Ok, como que da vueltas. se ve como que da vueltas, sí, efectivamente, Sandra, se ve que se mueve, ¿no? Pero esa es una ilusión óptica, es decir, mis sentidos me están engañando. ¿Por qué? Pues precisamente por la forma en la que ha sido pintada esta imagen. Dice Sandra, se ve que se mueve, son víboras. Dice, sí, efectivamente, ahí podemos corroborar que efectivamente, válgase la redundancia, nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿No? Porque estamos viendo que una imagen se mueve cuando en realidad no se mueve, solamente está ahí dibujada. Pero nuestra mente está viendo que los círculos se mueven o que hay como una víbora ahí que se está moviendo. Bueno, de esa manera buscamos la teoría de la gestal y la percepción. ¿Sale? Bueno, voy a dejar de compartir para que sigamos y vayamos finalizando la clase. ¿Sale? Entonces, si quieren buscar teoría gestal, pues lo pueden hacer de esa manera. ¿Sale? Lo pueden hacer de esa manera. Eh, muy bien, vamos a finalizar, vamos a ir finalizando con el racionalismo. Hay otras teorías como por ejemplo el idealismo, donde sostiene que el hombre solo puede alcanzar lo que está inmerso en su conciencia y jamás puede conocer lo que son las clases en sí fuera de su conciencia. Ahora, como lo decía alguna de ustedes en las participaciones anteriores de las diferentes teorías filosóficas o las diferentes formas de ver a la filosofía, el idealismo también lo tenemos como una filosofía y también la usamos, ¿no? De hecho, nosotros idealizamos cosas, es decir, están inmersas esas cosas dentro de nuestra conciencia y quizás no vemos nada fuera de esa conciencia. Por ejemplo, cuando nosotros idealizamos a nuestra pareja ideal, ¿no? A nuestra pareja ya
formal para toda la vida. Es decir, queremos que tenga A, que tenga B, que tenga C, que tenga E, etcétera. Ponemos ciertas pautas que están solamente dentro de nuestra conciencia, ¿no? Y si somos muy estrictos o muy estrictas, no aceptamos a nadie más que falle siquiera en una de esas cosas. En ese sentido, el idealismo, ¿no? O cuando idealizamos, por ejemplo, que vamos a ser buenos profesores en el caso de nuestra licenciatura, ¿no? Es que yo he aprendido mucha teoría y ya sé mucho y entonces yo voy a cambiar el país, ¿no? Yo voy a cambiar a mis estudiantes. Es un idealismo, ¿no? Que no está mal, pero que quizás idealizamos cosas que no podemos alcanzar. Pero siempre estamos, digamos, haciendo ese tipo de idealizaciones. En ese sentido, las teorías de la filosofía o algunas teorías de la filosofía. Bueno, con respecto a la filosofía clásica, ya hemos visto que hay varios autores que nos han permitido precisamente llegar a este pensamiento racional, llegar a racionalizar o ser más racionales con respecto a la idea del conocimiento, ¿no? Y que ahora podemos buscar infinidad de métodos que nos puedan procurar un aprendizaje y que sea un aprendizaje significativo, ¿no? Es decir, podemos ser puramente racionales, llevar siempre un método, no aceptar ninguna otra idea que no esté comprobada, o podemos también precisamente ser solamente aquellas personas que lo hacen desde lo ideal, desde la experiencia o desde cualquier otra forma, ¿no? Quedarnos en uno o en otra forma de aprender. O en este sentido de racional, de razonar, de comprender, ¿no? Utilizar todos los métodos, ¿no? Es decir, que estar conscientes de que podemos aprender tanto desde lo racional, es decir, usando únicamente nuestro razonamiento, mediante métodos, etcétera, pero también estar abiertos a que podemos aprender desde otras posturas, es decir, desde el cuerpo, desde el tacto, desde el corazón, desde lo subjetivo. En ese sentido, esa forma de pensar el conocimiento me va a ayudar precisamente a obtener más habilidades cognitivas. En conclusión, la filosofía, como bien lo comentaba, me parece Claudia, que decía, me corriges Claudia, no me acuerdo, creo que Aristóteles decía que la filosofía no es tan importante, que va a haber otras ciencias más importantes que la filosofía o más necesarias que la filosofía. Sin embargo, la filosofía nunca dejará de ser, ¿no? Es decir, nunca dejará de ser esa que va a dar leña, digamos, va a dar argumentos a las demás ciencias. Muchas gracias, Claudia. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos, como profesores o profesoras, ser precisamente esos filósofos, esas filósofas que no solamente dan lo que viene en el plan y programa, sino que intentan hacer reflexiones, intentan reflexionar de manera crítica, de manera propositiva, la educación, ¿no? De manera crítica y propositiva la educación. Es decir, intentar que esto que platicamos nosotros quede o haga mella en las mentes de los que nos escuchan, ¿no? Es decir, que quieran impulsar ese deseo de seguir conociendo más de pues de la educación, ¿no? O del aprendizaje en sí.
Bien, entonces con eso concluyo, digamos, esta clase. Ya una disculpa por todas estas interferencias con respecto a el internet. Y no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar con respecto a la clase. Las escucho. ¿No? ¿Todo bien? No, de mi parte todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Todo Sandra. bien, profe. Muchas gracias, Mari. Ok. Bien, entonces, bueno, el otro libro o la otra lectura que hicieron es simple y sencillamente para complementar esto que ya pues abordamos de una manera eh, pues muy tangencial de lo que es la filosofía, ¿no? Y de cómo es que esta debe de estar incluida en nuestro actuar siempre. Entonces, vamos con la sesión 6. Vamos con la sesión 6 de esta materia. Ok. Entonces, sesión 6, ¿sale? Sesión 6, que sería Santo Tomás y San Agustín, ¿sale? Santo Tomás, que también ya medio lo abordamos, y San Agustín, ¿sale? Santo Tomás y San Agustín. Bien, de ahí tenemos dos lecturas, es igual Picardo Joao, y es una lectura de Yedep, ¿no? De la antología de Yedep. Bueno, de ahí lo que me van a hacer es una explicación. Traten de leer, toman notas y entonces traten de hacer una reflexión. Y eso es lo que me explican. O bueno, tendría que ser una audio reflexión. Es decir, ahorita leímos algo y lo que estuvimos haciendo fue reflexionando. No estuvimos diciendo lo mismo que en la lectura, ¿no? Solamente nos tomamos de ciertos aspectos de la lectura para reflexionar, ¿no? Eso es lo que me gustaría que ustedes hicieran. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con respecto a esta actividad. Juntamos un audio para las dos lecturas, Ah, sí, sí. profe. Sí, sí, en un solo audio me Ah, ponen bueno, las dos lecturas, ¿sale? O sea, me reflexionan en ese mismo sí, audio gracias. de los dos, autores. De nada, Claudia. Mari, ¿ibas a comentar algo? Sí, tengo una pregunta. Adelante. De... No escuché de qué lectura deben de ser el audio explicación. Ok, la audioreflexión sería de la sesión 6. Si tú tienes tu secuencia ahí o tu planeación, si la descargaste igual, ahí están las lecturas, es de la 2.4 y la 2.5, que son Santo Tomás y San Agustín, ¿sale? Y ahí te redirecciona a una lectura de Yedep, que es Santo Tomás, de la página 41 a la 42, y otra lectura de Picardo Joao, que es filosofía patrística, de la página 23 a la 25, ¿sale? Y de ahí pues hacen su audio reflexión. Sí, pero fue gracias. Pensé que No, ya la había dejado la edición, pero no. Gracias. ok, no hay de qué. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta o algo que comentar. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ok, ok, muy bien. Entonces le vamos a dejar aquí a esta clase. Espero que nos hayamos llevado algo.
Recuerden que pueden enviar sus escritos o su toma de notas para que les ayude también a su evaluación final. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Les envío un abrazo, que tengan una excelente tarde. No sé si todavía van a tener clases, pero si tienen la clase, traten de aprovecharla al máximo. Y nosotros nos veríamos la siguiente clase el día martes, si es que todo sale de acuerdo a lo planeado. ¿Sale? Bien, entonces un saludo, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego, Claudia.